Bien, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este día octavo de nuestro proceso de transformación de nuestra vida, de consagración a María Auxiliadora. Entonces, hoy el tema es el desapego, es la manera como yo suelto eso, soltar el lastre, soltar eso que no me deja avanzar. En muchas ocasiones en nuestra vida sentimos que no somos o que no avanzamos y sentimos un peso. Pero para que nosotros podamos comprender, para que nosotros podamos avanzar, debemos despojarnos de todo peso y del pecado, porque en ciertas ocasiones a nosotros nos pesa el habernos, el no haber cumplido, el haberme portado mal con alguien, el haber ofendido, el haber realizado algo que no va, que atenta contra esa honestidad y esa transparencia, sentimos que pesa. Y por eso que es ahí donde Jesús deja el sacramento de la confesión. Y a veces se preguntan, ¿y de dónde viene? Pues cuando en la Biblia habla que Jesús los manda a sus discípulos, a sus apóstoles de dos en dos, a sus discípulos, y les dice que a los que le perdonen los pecados le quedan perdonados y a los que se los retengan les quedan retenidos. Es ese proceso donde Jesús, por mediación del sacerdote, nos perdona los pecados. Y es ahí donde nosotros empezamos también a examinarnos por dentro y ver qué es lo que debemos, qué es lo que nos está pesando y qué es lo que debemos soltar. Y eso es lo que hace que nosotros empecemos a generar ese proceso de reconciliación. Fíjese que ya veíamos cómo restaurar nuestra vida, ya veíamos cómo reparar nuestra vida y ahora vimos reparar al inicio, restaurar nuestra vida y ahora lo que vamos a hacer es a reconciliarnos con nosotros. Pero para eso nosotros debemos empezar a mirar una serie de elementos que debemos tener en cuenta. Y es ahí donde podemos empezar a mirarnos y cómo nosotros corremos con esa mochila puesta. Y es como si estuviéramos en un estadio lleno de mucha gente mirándonos y nosotros corremos con la mochila puesta, siempre con ese peso que no nos deja avanzar. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos despojamos antes de correr? Tirar el lastre, el orden, importa. No se puede correr bien con el peso puesto. Y es aquí donde nosotros debemos empezar a mirar qué es eso que me pesa, que no me deja. En muchas ocasiones nosotros nos hacemos cargo de muchas cosas que realmente no son nuestras, que realmente no nos pertenece, que realmente no nos dejan avanzar. A veces situaciones del pasado nos las venimos y las cargamos como si eso fuera esa parte del pasado. Nos quedamos en la herida y nos quedamos en el dolor y nos quedamos en ese momento de que las cosas van a suceder y nos van a llevar a cierto estado donde podamos nosotros avanzar rápidamente. Pero si nosotros no soltamos, si nosotros no tenemos esos elementos ahí que nos pesan, no vamos a poder correr. Y así digan que corramos, la carrera tiene perseverancia, no velocidad. Es un maratón de fidelidad cotidiana, no un sprint emocional. Y es aquí donde nosotros nos invita a que no estemos mirando a los demás. Es nosotros qué tanta resistencia estamos teniendo o qué tanto nos mantenemos en el camino, qué tanto nos mantenemos en esa parte donde nosotros debemos empezar a correr, pero que además de eso, que tengamos una medida para poder correr.
Y no es gastar la energía rápidamente, sino empezar a regularla a través de esa carrera o de ese camino, porque es ahí donde empezamos a mirar en dónde y en quién tengo los ojos puestos, en Jesús o en lo que el mundo me dice. El destino de la mirada determina la dirección de los pasos. Sin contemplación de Cristo, la carrera pierde el norte. Y es aquí donde nosotros empezamos a mirar hacia dónde estoy mirando. Me estoy distrayendo con todo lo que hay a mi alrededor, con todo lo que me manda el mundo, porque ahorita estamos viviendo unos momentos donde es fácil nosotros alejarnos del camino, donde nos podemos distraer del camino. Tenemos la televisión, tenemos los streaming, tenemos una serie de elementos, el celular, tenemos YouTube, las redes sociales que hacen que nuestra atención se pierda. Y es ahí donde empezamos nosotros a mirar la vida con otros ojos y es ahí donde empezamos nosotros a hacer un alto en el camino y decir, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué está sucediendo? Y eso me está pesando. Ese lastre no es que no me está impidiendo correr. Y ahí es donde empiezo a mirarlo. ¿De qué se trata? Ah, es una herida. La llamo la herida. Ah, es un pecado que yo cometí y no me deja avanzar. Por eso hablan de los 7 pecados capitales. Y los 7 pecados capitales se convierten en esa cárcel donde nosotros vamos perdiendo nuestra libertad, porque perdemos nuestra autonomía, porque vamos a depender de. A veces dicen, oiga, usted tiene ansiedad. ¿Y esa ansiedad de qué se trata? De un vacío que tengo que llenar. Y cuando yo empiezo a llenar ese vacío a comer y a comer esa alimentación, ahí estoy teniendo un pecado. En el tema de que no estoy avanzando y de que esa se convierte en gula, que yo estoy comiendo porque quiero comer y como y como y como y como. Y a veces lo transformamos en qué? En una ansiedad, "Ah, eso es normal". No, tenemos que empezar a mirar qué es eso que me está impidiendo avanzar y que me está encarcelando. Y cada uno de esos pecados capitales se convierten en esa cárcel y esos barrotes que impiden que yo avance. Y es por eso que es importante que nosotros empecemos a ver qué es lo que me está pesando y qué es lo que no me deja avanzar. Y es ahí donde vemos los 6 tipos de apego más frecuentes, porque nos vamos apegando. Si ustedes miran una persona que ve imágenes obscenas, esas personas se vuelven adictas a ella. Y cuando se vuelven adictas a ella, pierden el control de su vida. Y es algo emocional y alguna herida que hay atrás que llena ese vacío con eso que está sucediendo. Pero ¿qué pasa? Estoy perdiendo mi libertad porque dejo yo de ser autónomo de mi vida y me estoy convirtiendo en qué? En un esclavo y no me deja avanzar, me estoy poniendo los barrotes. Y esos barrotes los estamos viendo en los apegos que yo tenga. Y entonces empiezo a pegarme a las personas y a los roles. Identidad prestada. Sin esa persona o rol, uno no sabe quién es. Es común y lo veíamos en la primera parte, veíamos cómo a veces nos preguntan quién soy, defínase quién es usted y hablan de un rol. No, usted no es un rol. El rol está dentro de lo que usted es. Es la manera como usted
desarrolla su ideal de vida, su propósito de vida, su misión de vida. Pero es ahí donde nosotros empezamos a tomarnos y empieza o de mi rol o me empiezo a mirar a, digámoslo así, a apegarme a las personas. Hay un libro de Papá Jaime que dice, yo te amo, pero soy feliz sin ti. Y ese libro nos habla de cómo nosotros nos apegamos a las personas y sentimos que ese vacío que sentimos, esa persona va a estar ahí con nosotros. Pero cuando yo empiezo a entregar lo mejor de mí, pero no dependo de esa persona, no me apego a esa persona, ahí empiezo a recobrar mi libertad. Y ahí es donde empiezo a hacerme esta pregunta. ¿Hay alguien sin la cual no te puedes imaginar existiendo? Y es ahí donde a veces digo, si mi esposa se va, si mi esposo se va, yo me muero. ¿Qué qué? ¿Qué pasó ahí? Hay un apego. Y si lo vemos, son heridas que tenemos emocionales. Y es empezar a mirar, tenemos una herida del abandono y empezamos nosotros a mirar nuestra vida de cómo me voy apegando. Pero es aquí donde empiezo a mirar esa imagen propia, orgullo, vergüenza, congelados, perfeccionismo, necesidad de no fallar y me vuelvo rígido y todo tiene que ser perfecto. Y cuando alguien dice yo quiero las cosas perfectas, ahí empezamos a ver que hay una herida. Quiere controlar todo. Y es ahí donde empezamos nosotros a mirar por qué. Y ahí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, ¿hay una crítica o fracaso que todavía no has podido aceptar? Porque lo quiero perfecto. Y las cosas no es de tenerlas perfectas, las cosas es de irlas haciendo y con el tiempo se van mejorando. Pero cuando yo me apego a que tiene que ser perfecto, es porque tuve una experiencia de vergüenza o una experiencia de fracaso que no quiero que se vuelva a repetir. Y lo estoy viendo desde mi dolor y no quiero que vuelva a pasar. Pero cuando yo empiezo a mirarlo desde el punto de vista del aprendizaje, empiezo a soltar, porque las cosas no es que sea, hay una cosa que se dice que uno debe confiar, pero no confiarse. Cuando uno se confía, es ahí donde puede empezar a tener problemas. Pero cuando yo digo yo confío, estoy diciendo, por decirlo así, confío en la persona hasta cuando demuestre lo contrario. Pero es aquí donde nosotros debemos empezar a mirarnos por dentro. Estoy haciendo, quiero ser perfecto, quiero hacer las cosas perfectas o quiero ser esa transición de ese transformado. O de pronto me estoy apegando al pasado. Heridas no resueltas, convertidas en identidad, resentimiento. Y entonces empiezo a mirar que antes fue mejor, o con tal persona me fue mejor, o qué chévere cuando era antes. Y empiezo a añorar y empiezo a mirar el pasado y en muchas ocasiones siento nostalgia y me da la tristeza y me siento, y ahí es cuando empieza a aparecer el tema de la depresión, porque empiezo a sentir esa nostalgia del pasado. Y aquí es donde nosotros nos debemos hacer la pregunta, ¿hay una historia que sigue revisando como quien no puede cerrar una página? Debemos revisar nuestra historia y debemos empezar nosotros a mirar cómo está mi historia, qué me está doliendo.
¿Dónde me está doliendo? ¿Por qué no puedo avanzar? Y esas preguntas son las que me permiten a mí dar, soltar y dar un paso adelante. Hay otra que es la necesidad de control de digamos, disfrazada de prudencia. Entonces, hiperplanificación. Entonces, quiero todo planificado. No es que todavía no siento que esto esté listo. No es que todavía no me he preparado y yo tengo que avanzar. Tengo que hacer otro curso. Tengo que hacer otra cosa. O esto no, todavía no. Y empiezo a postergar esa aplicación porque siento la necesidad de tener un control y lo disfrazo de ser prudente. Es que no quiero que me falla fallar, pero es en realidad que tengo miedo porque ya me sucedió algo y quiero tener el control y que no se me salga de las manos. Y esos apegos no me dejan avanzar. Y es ahí donde empezamos nosotros a revisar nuestra vida si estoy sufriendo de esos apegos, hábitos y placeres, alivio del malestar. Vuelves aunque no quieres volver. Y ahí es cuando, y me quiero detener en este, porque es lo que nos están presentando. Confunden felicidad con placer. Cuando yo estoy buscando el placer, es un momento. Cuando yo estoy buscando la felicidad, es un proceso. Y en ese proceso voy a encontrar también dolor, porque tengo que esforzarme, porque tengo que conseguirlo, porque tengo que avanzar. Pero es aquí donde alivia del malestar, vuelve aunque no quiera volver. Es lo que llaman eso las recaídas, ¿no? No quiero, eso está como cuando las parejas no terminan y por alguna infidelidad o por alguna situación y entonces dicen no voy a volver a caer y vuelven otra vez y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no estamos sanando esas heridas, porque lo único que estamos buscando es sentirnos bien en el momento. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿hay algo a lo que vuelves aunque hayas decidido no volver más de 3 veces? ¿Cuántas veces nosotros, a mí, por ejemplo, me gusta el pan y yo digo, no voy a comer pan, pero no lo quiero comer? Es por salud porque todo exceso es malo, no es porque el pan engorde, es porque demasiado sí tengo problemas. Todo alimento en exceso es malo. Y es ahí donde empezamos nosotros a mirar cómo me desapego, qué es lo que está pasando, por qué yo lo estoy haciendo. Y es ahí donde aparece otro sexto apego, que es la aprobación, el más silencioso y extendido. Decisiones según la opinión ajena. Siempre estoy buscando aprobación. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirá mi esposo? Yo lo hago porque mi esposo me dijo, yo lo hago porque mi esposa me dijo, yo lo hago porque mi amigo me dijo. No, ¿dónde está su autonomía? ¿Dónde está ese valor que permite que nosotros empecemos a soltar? Y a veces nos preguntamos, ¿qué hay si hay alguien cuya opinión sobre ti pesa más que la de Dios? Y a veces se nos olvida las promesas de Dios. Por eso veíamos en esta parte de la restauración esa confianza en Dios, esa oración en Dios, esa escucha en Dios, para que Dios transforme mi corazón. Pero yo estoy poniendo es la confianza en quién, en otro.
Estoy buscando la aprobación de otro. ¿Y dónde está la aprobación de Dios? Porque yo no busco la aprobación de Dios. Y es ahí donde empezamos nosotros a revisar nuestra vida. Porque hay tres pasos para trabajar o para trabajar el lastre de esta semana. Y es empezar a mirar cómo lo nombramos. Ahí en la bitácora vamos a hacer ese ejercicio. ¿Cómo cómo empezamos a nombrarlo? Para cada apego que resonó, escribir su nombre y cuánto tiempo llevas cargándolo, sin análisis. Todavía no nos quedemos en el análisis si eso no es. Es lo primero que me resuena en mi vida. Que no sea ese análisis de razonar, sino esa reflexión de sentir. Y es esa instrucción, una lista honesta sin justificaciones. No es que, ay, es que sí, yo tuve una vez, a mí me gusta que las cosas queden bien porque es que cuando no quedan bien y empiezo a justificar mi acto, mi conducta, mi actuar. Por eso es importante que empecemos a escribir cada apego. De los 6, empiezo a mirar qué tengo de cada uno. Pesar. Para cada apego, ¿qué me da? ¿Por qué sigo cargándolo? ¿Qué me quita? Lo que cuesta mantenerlo. Ejemplo, pantallas, ejemplo, redes sociales, ejemplo, dan conexión, quitan oración, presencia, familia, capacidad de silencio. ¿Qué me está quitando? ¿Por qué me pesa? Y es ahí donde empezamos la columna que me quita. Es el peso real del lastre. Si miramos esa columna, ese peso, si le damos nombre, si miramos el peso, es para que nosotros empecemos a soltar. Y es ahí donde empieza a tener la oración sentido. Porque yo ya no le voy a pedir a Dios cosas, sino voy a decirle que me dé qué, muestre el camino para empezar a soltar. Señor, cargo con esto desde hace tiempo. Me, ha- me he sentido mucho peso y no me deja avanzar y estoy comprometiendo la relación de mi familia, la relación de mi esposo, la relación de mi esposa. Y me ha quitado algo más. Hoy decido que lo que me da ya no vale lo que me da, lo que me quita. Hoy le voy a decir al Señor, mire Señor, esto me da un momentáneo, una tranquilidad momentánea, pero me está quitando esto. Me está quitando esa compartir con mi familia. Las redes sociales me están quitando, me dan tranquilidad, pero me están quitando el conectarme con mi esposa, conectarme con mi esposo, conectarme con mis hijos, compartir con ellos. Y es ahí donde empezamos a mirar, si lo dejo, ¿qué me da? Te pido que empieces a aflojarlo, que me lo quites. Pero yo ya sé que hay algo en mí que tiene que cambiar. Y entonces, ¿por qué es importante? Es importante porque si yo no hago esto, no voy a empezar a soltar.
pero tengo que tener un gesto real que me recuerde que yo hice esa promesa. Y agarro en donde escribí eso y empiezo el papel y entregarlo a Jesús. Señor, te entrego esto, todo esto que no me deja avanzar. Debemos nombrar, pesar. El pesar es qué me está quitando. Si yo lo suelto, ¿qué me quita? Pero también qué puedo lograr si lo suelto y soltarlo. El desapego no pide que amemos menos, pide que ames desde un lugar más libre. Apego disfrazado de amor. Necesita que el otro permanezca para saber quién es. Yo no puedo estar solo, lo que veíamos, ¿se acuerdan la soledad? Cuando yo veo la soledad desde la aceptación o desde la resignación, si yo veo la soledad desde el llenar ese vacío, o si veo la soledad en el habitar ese vacío, no puede soltar aunque el otro crezca. Ama desde la necesidad. Sin esto, no sé quién soy. Si esta persona se va, yo me muero. Si me abandonan, me enfermo. Puede ser que yo no lo diga, pero mi cuerpo se empieza a enfermar. Y ahí es cuando debemos empezar a mirar qué está sucediendo. El otro debe satisfacer lo que le falta. En resumen, cuando tengo apego disfrazado del amor, dependo de afuera. Pero cuando el amor es libre, que es el que Jesús nos da, por eso es que atacan al cristiano, atacan a Jesús, porque les da miedo ser libres, porque ellos no son libres. Y cuando puedo soltar sin dejar de querer, por eso es importante lo que decía que él dice el libro de Papa Jaime. Te amo, pero soy feliz sin ti. Es porque no, mi felicidad no depende del otro. Yo lo que hago es compartir mi felicidad. Y lo vemos a veces en el matrimonio. La otra persona me tiene que hacer feliz. No, usted lo que va a hacer es compartir su felicidad con la otra persona. Quiere la mejor para el otro, aunque duela. Ama desde la libertad. Puedo perdonarlo y seguir siendo yo. Es una entrega que no pide garantías. Cuando yo empiezo a perdonar al otro, cuando yo empiezo a aceptar la situación, perdono al otro. Y si la otra persona está en las mismas condiciones, podemos llegar a una reconciliación. Por eso es importante que nosotros empecemos a ver la vida desde esa libertad y no desde esa esclavitud. En las cosas y personas que más quiero, como desde la libertad, amo desde la libertad o desde la necesidad. ¿Podría soltar si Dios me lo pidiera? Es importante que nosotros nos hagamos esas preguntas. Y es aquí donde hay una práctica importante que nos da la libertad, el ayuno. Curioso.
¿Y el ayuno qué es? Esa práctica de libertad. Porque empiezo a tener dominio de mi cuerpo. Yo soy el que estoy diciendo en qué momento comer y qué momento no. Y el ayuno, ¿por qué es importante? Porque me permite crear desapegos, me permite fortalecer mi voluntad. Y cuando yo tengo mi voluntad bien entrenada, empiezo a saber, a poner límites. Aprendo a decir sí, aprendo a decir no, aprendo a decir basta, aprendo a decir perdón, perdóneme. Porque es un ejercicio donde yo soy el que decido en qué momento comer, no mi cuerpo. Cuando yo empiezo a dominar el cuerpo, ahí es cuando empiezo a tener entrenada mi voluntad, porque tengo la capacidad de decir no, todavía no. Ese es el entrenamiento del cristiano. Y por eso a veces el ayuno no lo hacen. Y es mirar en qué voy a hacer ayuno. Redes sociales durante 3 días de la semana podría ser. Si no depende su trabajo de las redes sociales, usted lo puede hacer. Voy a durar 3 días sin ver redes sociales. ¿Y qué voy a hacer en esos 3 días? Oración, leer la palabra, meditar la palabra, asistir a Jesús, a la devoción en Jesús Eucaristía. De pronto mirar si me gusta estar comprando cosas, no voy a comprar cosas ahorita. Me gusta quejarme verbalmente durante una semana, no lo hago, porque hay gente que es maravillosa quejándose. No doy opiniones cuando no me las están pidiendo, porque a veces la gente es, y uno lo ve, por ejemplo, cuando juega la selección Colombia, ¿no? Todos se vuelven técnicos, todos son la berraquera, y entonces yo hubiera sacado a este, hubiera colocado a este, son unos duros. Y ayuno específico del apego identificado en la lista de hoy. El desapego no es una pérdida, es liberación. Es como si me quitaran los barrotes. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar qué hacemos con nuestra vida. Entonces, ya sabemos cuáles son los apegos. Empezar a practicar el ayuno, eligiendo todas las semanas cierto apego que voy a liberarme y responder, amo lo que más quiero desde la libertad o desde la necesidad. Y esto era lo que quería traerles para hoy, lo que significa el apego. Y es ahí donde empiezo a mirar qué es eso y a pedir la ayuda de Dios, porque no es fácil. Sencillo sí es pedir la fuerza de Dios para que me ayude a tener la voluntad de soltar. Solos no lo podemos hacer. Y si no, pedirle a Dios que me traigan las personas idóneas que van a acompañar mi proceso. Pero es ahí donde estamos nosotros mirando qué sucede en nuestra vida.
Entonces, esto lo traía yo hoy para hoy. Entonces, que pasen una feliz noche y nos estamos viendo. Chao, chao.